Buenas noches. Estamos en octubre, en el mes hernandiano. Entonces, pues, qué menos que en ese mes de aniversario del nacimiento del poeta Miguel, poeta de la comarca, un poeta de la gente del pueblo. Está bien recordarlo, pero también es bien, a su vez, recordarlo, pero ¿cómo? Pues hablando de poesía. Y para eso me he traído a 3 poetas, una poetisa y 2 poetas. Ellos son Javier Puig, ella es Miriam Sánchez y José Luis Cerón. De José Luis Cerón y de Javier, ustedes conocen ya porque ha pasado por esta casa por lo menos tú una vez. Una vez. Una vez. Y tú has pasado 2 o 3 veces, por lo menos. Yo creo que sí. Pero Miriam se estrena. ¿Vale? Así es. Miriam se estrena. Y Miriam, yo, por ponerles en antecedentes, es una persona que estudió periodismo y tecnología educativa en Caracas, y es una mujer que tiene experiencia en televisión, tiene experiencia en hacer programas de cine educativo en Múnich, y luego también he visto que, bueno, has participado en un montón de eventos aquí en España de poesía. Y lo que me he destacado es los 2 primeros poemarios, Nadie y yo, y empezaré a leer. Los tienes ahí, ¿no? Bien. Pues presentada ya Miriam, que es la nueva en el grupo televisivo de aquí, de nuestra televisión Vega Fibra, pues vamos a empezar. Yo lo primero que quiero es, puesto que estamos hablando de lo que somos, poetas, bueno, yo no, ya quisiera yo tener esa sensibilidad, pero no hay manera, no, soy como los estropajos de Escobrite, más bruta, pero sí que me interesa el mundo de la poesía. Y yo os pregunto, y contestáis por turnos, como queráis, empiezas por Javier y terminas por ti, o empiezas por ti y terminas por Javier. Primero, ¿qué tipo de poesía hacéis cada uno? Vale, empieza tú, José Luis. ¿Qué tipo de poesía haces? Bueno, eso es difícil resumirlo en poco tiempo, y luego me gusta, o yo soy partidario de que lo digan otros, ¿no? Lo digan críticos literarios, porque uno puede tener una distorsión, ¿no? respecto a lo que hace, ¿no? O lo que quiere hacer. Bueno, pero tu intención... Pero mi intención, claro, yo puedo hablar de mi intención. Vamos a ver, yo sé, en primer lugar, yo creo que estoy muy abierto, creo que soy muy flexible a muchos tipos de poesía, quizá porque también he ejercido o ejerzo la crítica literaria y he hecho gestión cultural, presentaciones de libros, etcétera. Y entonces estoy abierto a tolerar muchos estilos y muchos, lo que se podría decir, eclecticismo, ¿no? Pero vamos, lo que es mi poesía, yo trato en primer lugar de hacer una poesía que, digamos, fusione de alguna manera o conjugue la razón, el pensamiento y la intuición, o dicho de otro modo, la emoción y la inteligencia, que creo que debe también estar en la creación literaria, en la poética, quiero decir. Luego, por otro lado, me gusta mucho también la utilización de la imagen, es decir, creo que la imagen se está perdiendo en la poesía, la capacidad imaginista, no tanto imaginativa, sino como imagista o imaginista, es decir, de utilizar la imagen. En poesía cada vez hay menos poetas que lo practican o que lo utilizan con menos frecuencia. A mí me gusta la imagen. Decía el otro día en una reunión también de poetas, en una velada, pues que el peligro que tiene la imagen es que a veces, pues claro, si lees el poema y hay una juxtaposición de imágenes, se pueden perder cosas, ¿no? Está hecho más para leerlo que para recitarlo. Pero también me gusta que el poema tenga cierta música. Es decir, o bien desde un ritmo canónico, es decir, con los acentos en su sitio, o no necesariamente. Se puede escribir un verso libre que tenga música, y a veces el verso libre tiene más música que el verso medido, que cae en el sonsonete o en el prosaísmo, ¿no? Y luego, pues también que tenga pues sonoridad con elementos fónicos, como puede ser la aliteración, por ejemplo, repetir fonemas, repetir paralelismos, repetir estribillos, etcétera, ¿no? Entonces eso me gusta porque creo que el poema debe tener cierta música, ¿no? Quizá para distinguirse de la prosa y quizá llamémosle lírica, que bueno, todo eso está muy... Yo quería preguntarte si es Sí. la línea lírica, si Sí, es la sí, línea de compromiso claro. social, si El otro decía un amigo mío que el término lírico es resbaladizo, y ciertamente lo es, porque ahora también estamos en una hibridación de géneros y de estilos.
Pero bueno, creo que más o menos entendemos por lírico lo que queremos decir, ¿no? Y luego, bueno, por otro lado también mi poesía no se puede considerar una poesía social. Bueno, yo creo que todos los poemas son sociales, es decir, toda la Porque poesía es estamos a social, partir de alguna de la manera. emoción y el sentimiento Claro, de la persona en que el escribe. momento que buscas una comunicación y demás, ¿no? Pero entendemos más por comprometido o reivindicativo, que a veces se incurre en lo panfletario. Entonces, mi poesía no es estrictamente social desde ese punto de vista, pero sí que hay ramalazos o hay flashes o hay momentos en los que sí que hay cierta reivindicación o cierta crítica, pero de manera implícita, ¿no? Y luego también hay cierto juego cultural, que no culturalista, porque el culturalismo creo que de alguna manera se ha superado, pero sí me gusta también utilizar o dialogar lo que se llama intertextualidad, ¿no? Dialogar con otros poetas, con otras obras poéticas, y a veces hay muchas citas escondidas, muchos guiños, muchas referencias a otros poetas en el interior de mis poemas, pero o bien a través de citas que son explícitas y luego, o de versos que están entre comillas, o mejor dicho, en cursiva, o a veces que parafraseo algún verso para hacer algún guiño. Entonces eso digamos que también juego. Eso es un juego, eso sí, es un juego poético. Sí. Y también me gusta mucho, y por último, y para no extenderme, podría hablar mucho más, jugar también con las palabras, es decir, con el lenguaje. Creo que el lenguaje debe estar vivo en la poesía y todas las palabras para mí son poéticas, incluso los términos científicos y demás, si sabemos utilizarlas, ¿no? Es decir, no hay ninguna palabra que no sea poética para mí. Entonces me gusta rescatar palabras de los diccionarios para mis poemas, para mi escritura poética, algunas arcaicas, que incluso hasta expresiones o palabras de otras lenguas, ¿por qué no? En fin, podría seguir extendiéndome de cosas que... No, si seguiremos hablando ahora. Pero eso digamos que es por resumir un poco. Sí. ¿Y Miriam? Bueno, gracias Laura por la invitación. Es un placer para mí. Y gracias a estos dos amigos míos, desde que llegué aquí a la Vega Baja, desde que llegué a España, que me han apoyado, me han estimulado, me han animado, porque en verdad en Venezuela, en mi país, yo escribía mucho, pero no escribía literatura, no escribía muy poco, eventual así. Pero en España es donde, gracias a los recitales coordinados por José Luis en la casa natal de Miguel Hernández en Orihuela y con el patrocinio de la Fundación Miguel Hernández, empecé a deleitarme, a sentir el placer de escuchar a poetas renombrados. Y José Luis me dijo una vez, ¿y tú no escribes? Bueno, sí, tengo algo bajo la manga. Y así pues es que me lancé al ruedo con estos ángeles guardianes, estos patrocinadores que tengo, que bastante me aguantan, bastante me soportan. Y empecé realmente a producir lo que otros dicen que es poesía, dicen ellos que es poesía. Y me hace muy feliz hacerlo. Que a mi edad, y tengo 7 años y medio aquí en España, y ya tengo esos 7 años casi dedicados a esta nueva energía, a esta creatividad. Es importante que aclare de que yo no soy de la erudición literaria, yo vengo de los medios. Y lo que escribo o sé o me manejo en el área de la escritura y de la creatividad viene de la influencia que ha dejado en mí la publicidad. Muchos años fui, toda mi vida, docente universitaria en publicidad, promoción, propaganda, y eso te abre un camino, sobre todo la admiración por la connotación que hay detrás de las palabras. Entonces, el poeta trabaja mucho con la connotación. Te entiendan o no te entiendan, tú sabes que detrás de cada palabra hay una definición oficial, pero detrás de ella hay todo un contexto cultural, manoseado no, pero lo hay. Y eso te da un campo muy fértil para producir. Entonces, le agradezco a la publicidad el que yo tenga idolatría por las palabras. Eso de que estás durmiendo y las palabras te abordan. Tú estás dormido o estás a punto de dormir y las palabras te abordan. Te tienes que levantar a buscar un lápiz o papel porque si no las pierdes. Últimamente uso la aplicación de grabación del teléfono para no perderlas.
te vuelves a acostar, pero ellas siguen detrás de ti, te siguen pisando los talones y tú las ves respetable lo que ellas te están diciendo. Es una emoción. Si quisiera más o menos precisar cómo es mi poesía, que es tu pregunta, ¿no? Apelo a tu pregunta. Bueno, a mí me gustaría escribir sobre la naturaleza, las olas, el paisaje, las relaciones sentimentales. Me gustaría escribir así. Envidio a quien puede armar literatura o poesía alrededor del ámbito de la naturaleza, pero no lo logro. Incursiono en la crítica social, en el existencialismo. Hay muy poca poesía romántica en mi producción, muy poca, que fue más que todo en Venezuela. Y es crítica social y sobre todo, y eso se lo debo a la publicidad y al teatro, que también hice teatro, es el respeto y la alegría que da el humor en todas sus variaciones, el absurdo, las contradicciones. Ese puntito te lo pasas bien. Cómo disfruto el absurdo, el humor, la ironía, la sátira, ¿no? El sarcasmo ese sí. Eso que aquí decimos que retranca. Sí, sacarle el jugo a eso, y en eso está el teatro y la publicidad presente, ¿no? Sí, hay cierto aire teatral también en tus poemas. Sí. Yo, por ejemplo, siempre digo que Javier Puig y José Luis Cerón ven en mi poesía lo que yo no veo, ¿no? Bueno, tiene una cierta objetividad que tú... a todos, con los demás. Claro, una objetividad que tú no tienes. Claro. Pero... el autor no tiene la misma objetividad que el lector. Sí. Y puede haber muy diferentes miradas, además, no solamente una o dos, sino muchas diferentes que pueden extraer cosas distintas de tu poesía. Y bueno, y definir poesía es diferente cuando la define el emisor a cuando la define el lector o receptor. A un lector le preguntas qué es poesía para ti. Por ejemplo, Laura, ¿qué es poesía para ti? Poesía para mí es contar cualquier emoción, positiva o negativa, pero que permita expresarme y ser comprendida. O por lo menos ser leída y que sepan captar mi estado de ánimo o lo que pretendo con esa poesía. Claro, lo ideal es que entre la intencionalidad del emisor y la intencionalidad del receptor hay una confluencia, una identificación, se compenetren. Eso es lo ideal. Ningún poeta en realidad desea o con intención volverse hermético, que no te entiendan. A veces tú no tienes la culpa que el vocabulario que usas no es el más popular, el más extendido, el que la gente más conoce, pero hacemos un esfuerzo porque uno quiere que un mensaje llegue, ¿no? Uno quiere impactar en el sentimiento y en las emociones, en la psiquis, y por supuesto en la cultura, ¿no? Y bueno, no puedo definir qué es poesía. Creo que puedo identificar lo que no lo es. ¿Ok? Sí. Creo que... Porque si yo te digo que es todo aquello que me permite expresar emoción y sentimiento y ser comprendida, que por unos sería comprendida y por otros no, porque claro, todos los lectores no tienen la misma... Claro. Pero mi intención sería ser entendida y que captaran el momento en que yo me encontraba cuando escribí ese verso. Incluso yo querría llegar a ser no solamente comprendida, sino empática. Que la persona que me esté leyendo esté sintiendo lo mismo que yo y se sienta aliviada. Yo creo que ahora podemos esto hablarlo porque es quizá para un debate, pero ahora cuando Javier exprese, que creo que Javier debe... Una de las cosas que te puede dar satisfacción es cuando una persona lee algo tuyo y dice, tú has logrado expresar en palabras aquello que yo siento, pero yo nunca hubiera sido capaz de expresarlo, ¿no? Eso pasa también a veces a nivel popular con las canciones de cantautores y tal, ¿no? Que mucha gente se identifica absolutamente con eso. Bueno, pues ella dice que es una poesía más de tipo social, ¿no? Existencialista. En mayor proporción que social, ¿sí? Existencialista. Menos intimista. Más un poco con el ser humano, en la proyección del ser humano, a dónde vamos, tal. ¿Y tú, Javier?
Bueno, pues como he dicho José Luis, es muy difícil para uno mismo definir la poesía. Pero tú cuando que escribes, ¿qué pero yo pretendes lo que expresar? pretendo fundamentalmente cuando escribo es, de alguna forma, aumentar mi conocimiento. O sea, para mí las palabras son una herramienta que amplía mi mundo, ¿no? Decía el filósofo Wittgenstein que los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Yo quiero aumentar los límites de mi mundo y llegar a intentar comprender o conocer cosas a través de un plano distinto de la realidad, un plano que me permite ser más sutil, matizar más las cosas. Y bueno, de alguna manera rasgar la realidad y meterse dentro y acercarse un poquito al misterio, pero uno solamente se queda en las puertas del misterio, ¿no? Decía San Juan de la Cruz en sus coplas, dice que es un saber no sabiendo, ¿no? O sea, que por una parte tienes la sensación de que sí, que estás alcanzando algo, pero por otra parte lo que has alcanzado a lo mejor es importante para ti, pero no es nada en relación a la inmensidad del desconocimiento, ¿no? De todo el camino a lo que va a ser más allá. Tu poesía va más allá. Ese sería el objetivo, de que llegue a ese objetivo. Seguramente me quedo pero tu intención a es 20 esa. pueblos, ¿no? Porque también las poéticas son muy bonitas muchas veces, pero claro, hay muy pocos poetas que logren cumplirla, ¿no? Que luego haya una coherencia entre lo que realmente escribes y lo que se propone, ¿no? Yo me propongo eso por un lado, por otro lado es importantísimo también el ritmo, la música del poema, por supuesto, es algo característico de la poesía, porque lo demás, como has definido tú la poesía, está bien, ¿no? No, yo le digo lo que es para mí, yo no... Es una buena definición, pero eso también podría aplicarse en algunos momentos a la prosa, ¿no? Sí, claro, porque es otra forma de expresión. Sin embargo, creo que una distinción de la poesía con respecto a la prosa es la importancia que tiene la forma, ¿no? Tiene una forma muy particular, tiene un lenguaje distinto, un idioma diferente. Yo le veo de alguna belleza forma, ¿no? a la poesía que hacéis. Le veo una belleza que a veces... Se debe intentar alcanzar que también la hay belleza. una prosa poética que también la puede tener, también. pero que lo que hablamos en sí de poesía tiene un vocabulario con un ritmo, una cadencia que le da y una belleza luego hay que a lo mejor no tiene. Luego hay muchos tipos de poesía, porque está desde la más prosaica, porque como decía Cartaresco, que lo cita José Luis en sus diarios, ¿no? Que van a salir ahora la segunda entrega, decía que muchas veces donde es más difícil encontrar la poesía es en los versos, dice, porque la poesía está en todo, ¿no? En muchas cosas, es transversal, ¿no? Entonces, eso es así. Hay que ver una puesta de sol. Puestas de sol hay muchas y maravillosas, pero no sabemos por qué una determinada nos mueve el alma. Porque es la circunstancia en la que estamos, lo que estamos viviendo, lo que sea. La interpretación que hagas en ese momento. Que tú veas una puesta o un amanecer o una hoja moverse, caer una hoja ahora que estamos en otoño, caer una hoja del árbol, si tú te encuentras en una situación más o menos complicadilla, pues a veces eso es poesía, eso te hace comprender. Lo que seguro así me encuentro yo como esta hoja que cae. Lo que seguro es que es necesario detenerse, ¿no? Porque si estás en el estrés, en la vida cotidiana y tal, eso no lo puedes captar. Entonces, en la poesía necesitas tener un espacio, casi un vacío, un detenimiento, casi un aburrimiento, para poder alcanzar eso, ¿no? Para poder ser sensible. Eso también es un aislamiento, aunque sea mental. Sí. No tiene por qué ser aislado personalmente, sino mentalmente. Un recogimiento en el cual fructifique aquellas impresiones que has tenido y que en ese momento puedes traducirlas a palabras, ¿no? ¿Cómo veis la poesía actualmente? Yo le estoy viendo que hay un renacer poético. ¿Es verdad eso o es una fantasía mía? Vamos a ver. Es que veo mucha publicación de poesía. Podemos ir por parte porque esto es discutible y a veces engañoso. No, es verdad. Es que eso es discutible. Es que es discutible porque tiene una parte engañosa, pero sí es cierto, estás en lo cierto de que, y eso es bueno en principio. Bueno, yo lo veo como bueno. Porque hay ahora más editoriales, hay más, también algunas muy piratas, y en fin, eso sería para hablar, que cómo engañan y cómo... Pero bueno, vamos al hecho de que hay más gente publicando. Hay más gente que quiere escribir poesía, hay más revistas, aunque sea ahora más online que en papel, y ahí sí que hay un renacer por el gusto de la poesía. Ahora bien,
Es donde digo que ahí está un poco la confusión. Muchos de los poetas que escriben, que dicen, o se llaman a sí mismos poetas, que a mí me da mucho respeto el término, y a veces lo dudo, de que incluso que yo lo sé después de tantos años escribiendo poesía, no leen poesía. Y no leen en general, simplemente quieren transmitir sentimientos. Y piensan que la poesía es puro sentimiento y vomitar una serie de sensaciones, sentimientos y expresiones sin más. Y claro, ahí está el problema, que también hay muchísimo poeta que no lee, con lo cual eso tampoco, no hay una interacción real, ¿no? Eso, claro, a ver, no, sí, lo digo porque... Te interrumpo, sí, no, te dejo a medio. Sí. Es que esto es un inciso. Sí. Que vale para los tres y ahora te sirve para ti. Has dicho, es que la gente no lee. No digo, vamos a ver, no quiero ser categórico de que la gente no lee, sino que muchos de los que escriben poesía no leen prácticamente. No es que lean poesía, es que no leen en general. A eso voy a parar, por eso te hago el inciso. Sí. Que quiero que hagas hincapié en eso. Es importantísimo haber leído mucho para poder componer. La lectura es importante, no digo que haya que leerse, en fin, compulsivamente todo lo que se escribe, pero sí hay que tener cierto hábito. Y variedad, ¿no? Y variedad. Y luego, bueno, en cuanto a las editoriales, pues claro, las editoriales muchas hacen su agosto precisamente porque hay mucha gente que necesita publicar lo que expresa, ¿no? Lo que un buen día me levanto me creo poeta, escribo y quiero publicarlo inmediatamente. Claro, Javier acaba de decir una cosa muy importante, que es la morosidad en la poesía. Para mí, la poesía es un elemento, digamos, es resistencia, tiene su parte revolucionaria precisamente porque ahora reivindica la morosidad, la atención. Muchas veces decimos, claro, es que se nos exige al poeta que tiene que ser claro, transparente, esto, tal. Pero bueno, también podemos exigir al lector que haga un esfuerzo y se implique un poco, ¿no?, en el poema. Tampoco hay que buscar que el lector vaya a interpretar el poema tal cual, que eso es otro error, porque el poema muchas veces puede transmitir muchas cosas o puede no transmitir exactamente nada, y es el lenguaje, la belleza del lenguaje, de la palabra. También el misterio de la extrañeza, el extrañamiento. Muchos poemas crean un extrañamiento que dice, bueno, no sé realmente qué me ha querido decir. Por ahí va. Claro, Javier. También. No sé qué me ha querido decir, pero sin embargo hay algo que me motiva a leerlo y me deja, como muchas películas de cine, por ejemplo. En el caso de Miriam, por ejemplo, el absurdo, ¿no? Hay algunos poemas de Miriam que tienen una parte absurda que te deja diciendo, bueno, ¿qué me quieres decir? La captas, te puede reír en algunos momentos, te puede hacer gracia, te puede hacer también reflexionar, pero por otra parte también dices, bueno, oye, este absurdo te hace pensar, ¿no? Te hace indagar. Entonces, claro, todo eso, por eso decía antes, para resumir, no seguir hablando, si no voy a extenderme demasiado, que es importante tener en cuenta la inteligencia. Lo que decía Juan Ramón Jiménez, aquello de inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, ¿no? O sea, para que tener también una parte que no solo sea decir, bueno, es puro sentimiento, es pura emoción, también hay una parte, creo que, de pensamiento, de reflexión, de trabajo. Claro, de trabajo posterior muchas veces, porque claro, el poema te atrapa, tú déjale hablar al lenguaje. Y una vez que el lenguaje ha hablado y el poema surge, luego hay que pulirlo, hay que trabajarlo, viene la labor de artesanal y de taller, ¿no? Y eso hay que tenerlo, que por desgracia, y no quiero yo aquí de venir de abuelo cebolleta a enseñar, no se trata de eso, pero sí que verá que hay mucha gente ahora, y a veces también gente millennials y tal, que llaman, que se han empezado a escribir poesía, que dicen, no, yo es que escribo, bueno, también le pasa a gente mayor, pero todo hay que decirlo, yo es que escribo y es lo que me sale, y esto está ahí y yo no lo toco, porque es lo que me ha salido y es el poema es tal cual. Pues no, hombre, no es así. El poema muchas veces nace, es como un bebé que luego hay que educarlo, hay que vestirlo, hay que asearlo, hay que trabajar. Hay que pulir. ¿Y tú qué dices? Porque a mí eso de que hay que leer mucho me ha gustado mucho. Tu pregunta, me estoy sonriendo desde que la formulaste y voy a completar o agregar con malicia lo que José Luis está diciendo y también lo que me imagino que a Javier le importa comunicar. Voy a leerles una definición de poesía y luego les digo quién es el autor. Muy cortita. ¿Qué es la poesía? Poesía es el suspiro del alma cuando las palabras se quedan cortas, es la lluvia que recuerda y el fuego que no se apaga.
Es la voz del silencio, la lágrima que escribe sin tinta, la flor que nace en la herida y el vuelo del pensamiento libre. Poesía es amar con palabras y hacer del sentir una forma de eternidad. La poesía siempre encuentra a quien pueda sentirla. ¿Quién es el autor? ChatGPT. Ya. Sí, entonces entramos en el tema, que eso da para otra. Lo que pasa, Miriam, también de verdad que hay muchos lugares comunes. Hay muchos tópicos. No, allá voy. Claro. Entonces entramos en el tema de que da para otra reunión, otro debate. Sí. Incluso a sabiendas nosotros de que hay novelistas, hay gente de teatro, hay guionistas que recurren al ChatGPT. Puede ser. Algo muy difícil. Y los nuevos productores, los nuevos que... Y entonces te firman algo y empiezas tú con una lupa a buscar, ¿dónde está la creatividad, la originalidad, lo inédito? ¿Dónde está...? El punto personal del autor. ¿Dónde está ese ser humano correcto, que ha expresado una emoción determinada en un momento determinado y en una situación... Correcto. Y en esa línea, Laura... el poeta es como más leal, más sincero que productores en otros géneros. Sí, pero ¿no has dicho el ChatGPT? Claro. Que es la inteligencia artificial. Correcto. Que muchas veces, decirlo rápido no sabemos... Sí, no, correcto. Lo que quiero decir es que el poeta en sí es mucho más sincero, más honesto y más leal porque es una creación que él respeta su intimidad, sus emociones, su pasión. Hay mucha pasión en la poesía que tú no lo ves tanto. Y yo creo que por eso nos envidian los novelistas, los guionistas, el cine, los de teatro, incluso los mismos pintores. Yo creo que somos envidiados porque en nuestro ensimismamiento, en nuestra forma íntima y somos más sinceros en la producción. Yo creo que hay un compromiso ahí. Hay un compromiso y tú no puedes ser desleal a ti mismo, a tus pasiones, a tus sentimientos. Y luego el ChatGPT, la inteligencia artificial lo que hace es mostrarte que ha cogido un montón de palabras, las ha unido y ha completado un puzzle a ser una persona que cuando yo estoy leyendo a ti o a ti y sé... Te veo porque lleváis la foto de vuestro libro. Imagínate que yo no os conozco de nada, pero encuentro un libro vuestro y digo, pues voy a leerlo. Entonces veo la imagen, vuestra cara, y entonces estoy viendo a ti expresar esa emoción que conmigo ha conectado. Y pienso, esta señora, este señor, se encontraba en las mismas circunstancias que me encuentro yo ahora. Nos comunicamos, no estoy sola. Sé que hay alguien que me comprende porque refleja lo que yo siento. El ChatGPT de alguna forma está haciendo lo que podría hacer un poeta principiante también, que es dejarse influir por otros. Si vemos la poesía de algunos poetas importantes y leemos los primeros libros de los que a veces se avergüenzan, vemos que hay una influencia total a lo mejor de un poeta y tal, entonces no son auténticos. Encontrar la autenticidad cuesta años, lleva años de trabajo y nunca la alcanzas a lo mejor al 100%, ¿no? Porque siempre hay capas de artificiosidad en lo que puedas hacer, ¿no? No, es verdad, tienes razón porque perdón, es que, claro, a mí mi hijo me ha iniciado en el mundo del ChatGPT y todo eso, que para mí era algo... Y vamos a ver, yo creo que el ChatGPT, como otros chats de inteligencia artificial, en general es interesante porque te puede ayudar en ciertas correcciones. Me refiero a ahora mismo, pues te puede pasar. Necesitas ahora pasar de comillas inglesas a españolas y te los pasa todo, tal, te corrige si hay acento, tal, te puede ayudar, puede ser una herramienta. Yo no rechazo, no estoy de entrada en contra de la inteligencia artificial. Ahora, lo que sí que... Hay que saber utilizarla. Y luego a la hora de información, que si sabes utilizar la información, sabes cómo buscarla y sabes encontrar, o sea, y plantearle bien la pregunta, te puede ayudar. Pero yo he hecho experimentos y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javier. Es decir, los poemas son
de principiante, y además con unos lugares comunes, incluso las definiciones de poesía, como ha leído Miriam, que tienen sí algún chispazo, alguna cosa, pero, o a veces copian, plagian algún verso, que es lo que te hace decir, pues mira, parece que hay algo, claro, de otro. Lo que pasa es que todavía está en los albores, claro. Pero luego, a lo mejor dentro de 10 o 20 años, nos podrán engañar perfectamente. No sabemos dentro de 20 años cómo morirá. Ya hay sinfonías que crean ahora, también al modo cierto, de Mozart o así, ¿no? Todo hay que decirlo, que efectivamente que dentro de 20 años no sabemos, que es probable que a lo mejor nos engañen y hasta escriban muy bien, pero lo que también es cierto es que hay muchos poetas que no utilizan para nada el ChatGPT, y antes de que existiera el ChatGPT y la inteligencia artificial, que escribían como la inteligencia artificial, que escriben como la inteligencia artificial. O copiaban de otros. Claro, o coplagian de otros, o se dejan influir, porque claro, lo que ha dicho Javier de la voz personal, vamos a ver, no se trata de que el sello tenga que ser algo... Alguien tenga que escribir una poesía monolítica, no, es decir, que sea, pero el sello de uno mismo, por ejemplo, ahora mismo hay poetas que dicen, Alberto Chesa, que estuvo con nosotros el otro día en una velada, con Miriam, conmigo, estuvo, él dice, no, bueno, yo soy un poeta coral, vale, pero es que un coro tiene que sonar con una sola voz. Entonces, si se adelanta una voz, o sea, entonces ya queda ahí una distorsión. Entonces, claro, lo que quería decir rápidamente es que aun incluso con una obra que cada libro pueda ser diferente en la temática y demás, se puede tener un sello propio, personal, que tú leas ese poema y digas, este es de fulanito, es de Javier Puig, y a lo mejor Javier Puig ha escrito un libro que no tiene nada que ver con el anterior, pero reconozco que es Javier, o Miriam, o tal. Y eso es lo que yo, modestamente, aspiro como poeta. Que no sé si lo he logrado. Cuando me dicen que sí, que reconocen un poema mío, me alegro. Sí. Es un reto. Es un reto porque a esto no se lo puede ver, a esta tecnología, como un enemigo, sino como un acicate. Sí, pero también es verdad que hay gente que se la toma al pie de la letra. Correcto, pero es un reto porque te obliga a ti a defender tu autenticidad. Eso sí. Y hay que cuidarse, por supuesto. Ahora, ¿quién corre más riesgo? El lector, porque el lector puede caer en manos de una comercialización, como está ocurriendo con las novelas, infame, y todo es acción, dinámicas basadas en lo que una tecnología te presenta, ya sea un guión, una novela, y el riesgo mayor lo tiene el lector. El reto es nuestro. Porque defender la autenticidad, la pasión, es que ¿de dónde sale la poesía? De la vida que hemos tenido, de lo que hemos vivido. ¿De dónde sale? Claro. Es más, uno dice, caramba, cuando estoy peor y tengo más dolor es cuando mejor produzco. O cuando ojalá pudiera producir en estados de gran felicidad. Sí, el lector puede estar más indefenso en ese sentido, pero nosotros podemos seguir siendo auténticos, podemos seguir forzando una poesía que sea verdadera, ¿no? Sí. De todas formas, Javier, yo pienso que cuando se empieza en el mundo de la poesía, siempre hay algún autor que te ha impactado. Es decir, alguien que te ha hecho incluso decirte, voy a dedicarme a la poesía porque este señor me ha abierto un mundo que yo no conocía. Lo mejor es que sean unos cuantos para que luego la influencia no sea exactamente muy monolítica, ¿no? ¿Quién te ha influido? Yo cuando empecé los poetas que me gustaron más fueron la generación del 27, la generación del 50, Miguel Hernández, por supuesto, Luis Rosales, algún poeta extranjero como Cavafis o Pessoa. Esos son los poetas que más me influyeron en su momento y que yo creo que aún todavía me siguen influyendo de alguna forma, ¿no? Porque son los que se quedaron más grabados, ¿no? Luego, posteriormente, pues he ido leyendo mucho más poesía, por supuesto, pero no he encontrado así demasiados poetas que pueda hacer míos de alguna forma, ¿no? Quizá porque también me he vuelto más ecléctico a la hora de leer y leo cosas muy diferentes. También por el hecho de que yo también reseño libros de poesía y a veces me he visto un poco en la tesitura de reseñar algún libro que en principio no me entusiasmaba, porque yo creo que hay que hacer un esfuerzo también con la poesía, ¿no? Eso es lo importante, es decir, tener que reseñar un libro que a lo mejor, incluso no solamente que no te conecta, sino que incluso te da rechazo por cualquier razón. Entonces, tanto como rechazo no, pero a lo mejor hay algunos que dicen... porque es intragable, a ver. Pero sí, si es intragable, si está mal escrito, desde luego ya no le vas a encontrar nada, ¿no? Pero sí que me he dado cuenta de que libros que a lo mejor yo hubiera desechado, como a veces desecho libros que cojo de la biblioteca para ver
ver un poco el panorama de que hay actualmente. Y a veces me pillan en mal momento porque tengo un montón de lecturas encima de la mesa pendientes y no les doy la debida atención. Entonces, y yo creo que la poesía tiene una ventaja, por una parte, que son muy pocas letras, ¿no?, las que hay en un libro. Entonces eso debería permitirte leerlo primero lentamente y segundo poderle dar un repaso, ¿no? Entonces a veces en el repaso es cuando realmente captar la esencia y te das cuenta de que sí que tenía esa poesía unas virtudes que a lo mejor son diferentes a las que tú buscas exactamente, pero que también son válidas, por supuesto. No habías captado. Y a lo mejor en un principio no las habías captado porque has leído demasiado rápido, ¿no? No se puede leer la poesía igual que la prosa, ¿no? Hay que poner una atención especial, ¿no? Y de hecho te das cuenta cuando, por ejemplo, estás leyendo una novela y de repente te insertan un poema, de repente te choca, ¿no? Porque es otro idioma, ¿no?, digamos. Y a lo mejor se salta. Y tendrías que adaptarte igual que se adapta la pupila a la luz, ¿no? Te tienes que adaptar y necesitas un momento, ¿no? Hay que cambiar el chip. Sí, es como si vas a ver una obra de teatro de Lope de Vega, en los primeros 5 minutos dices que esto en qué idioma me habla, ¿no?, con esta métrica, con esta rima y tal. Y luego, sin embargo, al final te habitúas y a lo mejor sales del teatro hablando en rima, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, hay que hacer un pequeño esfuerzo de situación. Porque es verdad, al principio quizás solamente leía una poesía que conectaba más conmigo, con la que me identificaba más, pero ahora sí soy capaz también de leer otras poesías diferentes. Sí, pero depende de la edad, de la madurez. También. Influye las experiencias vividas y la madurez que tienes. También. Porque ves, si miras para atrás, a lo mejor dices, ¿cómo puede ser que aquel autor me encandiló en aquel momento, cuando hoy día lo veo muy sencillo, muy simple, y yo necesito algo más profundo, o más elaborado, o lo que sea? Esos casos son los menos, generalmente te siguen gustando, ¿sí? ¿No? O igual te pasa en el cine, una película que te ha gustado mucho, luego generalmente no te falla, pero hay pocos casos en que sí, ¿no? Porque a lo mejor te ha pillado en una época que estabas muy influenciado por algo determinado que no te correspondía realmente, era algo... La poesía tiene que ser leída en el momento oportuno, ¿no? Sí. En el momento oportuno. Con mucha atención, con mucha calma. No puedo decir... No la puedes leer en el metro, creo yo, ¿no? No, pero ya incluso en casa, decir... Sí. Llega la siesta, voy a coger un libro de poesía y voy a poner a ver... No, tiene que ser en su momento, en el momento adecuado, no una siesta en la que te entra sopor, no en un momento en el que hay mucho jaleo en tu casa. Tiene que ser quizás en el silencio de una tarde, que esté todo apagado y tú estés al lado de una ventana y digas, voy a abrir el libro a ver qué me dice. Todo tiene su momento. ¿A ti, Miriam, qué te influyó? Bueno, claro, la literatura latinoamericana, más prosa que poesía. Un autor en particular, todos los latinoamericanos conocidos, los famosos, los premiados, aquí mismo en España, los premiados con Nobel. Lamento profundamente que Rafael Cadenas, el venezolano que fue premiado hace 2 años atrás, no lo busqué en Caracas y él vive en Venezuela. No lo busqué, hay desencuentros que tú luego te arrepientes de no haberlo... ¿Lamentas? Sí, lo lamento, ¿no? Porque la vida es así, un descubrir y tienes que aprovechar lo que te viene ahora y a veces no puedes quejarte y lamentarte de lo que no hiciste, sino de lo que vas a hacer. Rafael Cadenas, por supuesto, venezolano, y poetas en Venezuela poco conocidos, porque claro, hay un problema editorial fuerte allá que no hay los recursos, no es España, no es el mundo editorial vertiginoso que tiene una Alemania, que tiene una España, y eso pues influye mucho en lo que dice José Luis. Hay mucha gente produciendo y las facilidades que hoy en día hay, no baratas, pero las hay, sí, para que tú publiques lo que tú has escrito. Sí, no hay filtros tampoco. Y no hay filtros, exacto, ¿no? Quería comentar todavía, antes de seguir en el punto, los empleos que está acabando la inteligencia artificial, la cantidad de empleos y de profesiones, pero hay profesiones que tienen como alternativa otra tecnología. Por ejemplo, dibujantes el dibujante está sepultado, ¿ok? Pero él tiene la tecnología del diseño gráfico y las aplicaciones
Sí, que puede utilizar para los su diseños. inteligencia de otra manera. Y puede darle un uso para los diseños. Y hay cantidad de aplicaciones para el diseño gráfico que rescatan al dibujante. Pero, La poesía. pero nosotros lo que tenemos es lápiz y papel, bolígrafo y papel. Y usamos el teclado como un instrumento, no como un fin. ¿No? A ver, ¿quién de nosotros que se respete a sí mismo? O sea, por favor, de repente parezco muy arcaica, ¿no? No, pero... abres la pantalla y te dices, voy a ver qué me dice el ChatGPT para yo escribir un poema. Esto lo hice por maldad, Ya, sí. ¿no? Sí, sí. Por maldad, Te hemos entendido. por ironía. Pero, ¿qué tenemos nosotros? Papel, bolígrafo, Y ordenador. y tachar y Lo volver. bueno de esta actividad artística es que no dependes de otros, de Correcto. productores como en el cine Correcto, o en otras correcto. actividades, ¿no? Marchante, Sí. No, Exacto. no te cuesta dinero prácticamente nada, entonces te da una Claro. libertad muy grande. Claro. Y Lo- volviendo a la influencia que me estás preguntando, definitivamente el cine me influye mucho en la creación, definitivamente. Y por razones de problemas visuales, acostumbro ir a los recitales organizados por personas como ellos y Aitor Larravide de la Fundación Miguel Hernández, ir con un papelito, un lápiz y escribir, atrapar en el aire ciertas frases y ciertas palabras que las quiero incorporar, ¿no? Claro. Por ejemplo, ese poema Lo hace a lo alto, que a ti te gustó tanto, Sí. que lo tengo por aquí, que es de unas palabras y dije, nada, voy a tomar de esa palabra todos los sinónimos o verbos que tengan que ver con la acción de la elevación, el subir, el ascender. Y por eso surge ese poema, por un recital en la casa de Miguel Hernández, la casa natal, que así te viene una palabra y así la sacas. Pero definitivamente el cine y el manejo malicioso, voy a decir, del lenguaje es de la publicidad, definitivamente. ¿No? No, más que malicioso, es que aquí la palabra maliciosa tiene una connotación maliciosa. Y tú le estás dando una connotación que no entendemos aquí y es la que tú en realidad quieres decir, es sarcástica. Más que maliciosa, ¿entendió? No sé, picantona, decimos, ¿no? Picante. Sí, y bueno, y también a veces... No, yo digo juego, que sí, es Laura. Es que el juego engañoso de la publicidad, el trampantojo de la publicidad también puede estar relacionado con el lenguaje connotativo de la poesía, que te, la polisemia, el doble sentido. Claro. Lo que pasa es que, claro, la publicidad va encaminada a un fin productivo, vale. De captar al Ya, consumidor, ahora y la poesía entiendo. busca otra. Ahora entiendo la palabra maliciosa dentro de la poesía desde el punto de vista de los medios de Con comunicación. mucha intencionalidad. Ahora, exactamente. Una intencionalidad profunda, ¿no? Que tiene que ver con tu personalidad, tu forma de ver la vida y quizás tu forma de poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Sí. Algo así, Sí, Javier. exactamente. Entonces, cómo lo disfruto, qué feliz me hace sentarme. Es que para mí es un rescate. Ellos han vivido en ese mundo. Yo no, yo en el académico. Informes, diagnósticos, evaluaciones, tesis y cosas. O sea, Aburrimiento. no, lo disfrutaba No, mucho. entiéndeme. Pero no es. Pero no es la esto. creatividad. Creatividad técnica, vamos a llamarlo Bueno, así. pues vamos a ver. Estadísticas y Sí, cosas pero cuando así. llega un momento en que te exigen Claro. en un trabajo que tienes que presentar las estadísticas, tienes que presentar una memoria, ella al final lo hace de una forma tan rutinaria que te hastía y estás deseando salir de ese mundo para Claro. centrarte en el tuyo, en lo que tú Claro. quieres decir y lo que tú quieres Aquí expresar. nadie te exige nada. Y yo creo que el reto mayor está en la estructura, ¿no? Claro, sí. No, Como un tablero. Una parte muy importante también. Un tablero, y como cada uno tiene una estructura mental distinta, y lo sabemos cuando lo que nos cuesta aprender un idioma extranjero, porque tiene una estructura mental específica, Es muy un difícil, idioma muy difícil de específico. cambiar. Pero y en la estructura mental sabemos que en lo que a poesía respecta, es un tablero donde tú colocas las palabras, ¿verdad? Estoy pensando en la mesa de un dominó, ¿no? La mesa del dominó con las fichas y entonces a eso le pones secuencia, musicalidad y ritmo. Aunque es verso libre, buscas el ritmo. Y claro, para tú jugar con las palabras, primero hay que respetarlas, idolatrarlas, buscarlas. José Luis busca las palabras en los baúles
De los Bueno, no voy buscando decir, voy a para lucirme léxicamente con estas... No, simplemente que a veces me gusta, siempre he fatigado muchos diccionarios yo creo que cuando... y he descubierto palabras que me han venido bien o me han ayudado. Si buscas utilizar, mira, esta palabra de la que me he enamorado en algún poema y tal, no sé, a mí no me sale por lo menos, si no es el camino que sigo, ¿no? Que cada uno tenéis una Sí, técnica. sí. Una... Sí, pero la vamos- estructura es Sí, importante, pero que a veces decisiva. es un encuentro de muchas veces fortuito, ¿no? Es Sí, que sí, uno muchas vaya veces. buscando... No, O a veces tienes que claro, buscar un sinónimo claro, porque no, sí. no suena bien una palabra, Claro. entonces tienes Lo que que buscar pasa es que otro. Lo no- que pasa es que buscar un sinónimo no es tan fácil, Claro, ¿no? que hemos reducido- A veces me meto yo en la RAE y son insatisfactorios Sí. los sinónimos, Sí, ¿no? claro. Hay que ir mucho más allá de lo que dice el Y la diccionario. connotación. Sí, pero Lo si que te vas decíamos al a otros principio. diccionarios que hay más etimológicos, en Sí. fin, y léxicos y demás, y algunos antiguos, te das cuenta cómo el lenguaje español, castellano o español, digamos, Es muy ¿no? amplio. se ha ido achicando cada vez más. ¿Se ha ido reduciendo? Se ha ido reduciendo y, bueno, por supuesto no hablemos ya de influencias del inglés y demás, cada vez mayores, pero esa riqueza que hemos tenido siempre en el castellano, por ejemplo, no sé, yo el otro día decía, pues para nombrar ahora el crepúsculo y las distintas fases de la luz, tal, pues ahí tenemos muchas palabras para poder, y los colores y demás, y sin embargo se ha ido reduciendo y se han ido arrumbando un montón de palabras que nos podrían servir perfectamente, quizá por arcaicas, quizá porque pueden parecer pedantes, porque no, o no naturales, o quizá por lo que dice Javier, porque no todo el mundo tiene también la capacidad de coger una palabra y digamos que actualizarla, ¿no? Pues se rechaza el lenguaje. Entonces, claro, el lenguaje se va reduciendo cada vez más también. Entonces, yo, por ejemplo, pues a mí no me duelen prendas en coger palabras que están ahí, que a lo mejor ya no están en desuso, pero que a mí me valen. Lo que hay que ver es si son Claro. verdaderamente necesarias Exactamente. o no. Sí, Claro. sí, si pero las pones claro, simplemente claro, por pedantería, por lucir, lucirte no, y tal, o, vale, ¿no? yo espero que Necesitas, yo no, no, sea mi caso. en tu Ya, caso, pero vamos, efectivamente es así, claro, pero en algunos casos, me refiero que en otros casos podría ser... Claro, puede ocurrir que haya un juego de Ya, pero pedantería. vosotros tenéis ahora mismo una experiencia, un bagaje que os permite coger palabras antiguas, digo antiguas, que en desuso, como estás diciendo tú, que no se usan tanto o que están cayendo en el desuso, tenéis la madurez para saber que esa palabra viene al sitio adecuado, en el momento adecuado y la expresión adecuada y el sentimiento. También por la Tiene música, incluso por la música. Claro, es por no ese solo por el, motivo. por el Sí, sentido. Por ese motivo, musicalidad y el ritmo. Darle ese ritmo por que tiene que tener. el matiz que Claro. pueda añadir, pero también, sobre todo, por la música, claro, ¿no? Ya, pero que vosotros tenéis una experiencia que eso es el producto de muchos años. Es decir, esto empieza un chiquillo joven o una chiquilla a hacer poesía y todavía no tiene ese bagaje para saber coger de aquí. Bueno, aunque a de veces aquí. los jóvenes también. Bueno. Conozco jóvenes que tienen una gran facilidad precisamente por eso, por su audacia, porque son jóvenes. O porque han leído mucho también. Y lectores, claro, hablo de jóvenes lectores. Jóvenes que tienen que los hay, por supuesto. Es decir, que no vamos a hablar que. No, sí, pero yo me refiero al sí. hecho de que eso que estáis diciendo, hace 30 años no lo diríais, no lo habríais dicho. Sí, no, bueno. Hace 30 años no. Yo en mi caso. Tú se te aplicarías la curiosidad. Yo tengo curiosidad por las palabras. Yo y estoy busco- hablando, vamos, si ya me toca hablar a mí, o cuando me toque de las influencias y demás, me lo estaba reservando precisamente para pues ese dímelo, momento, dímelo, pero dímelo, bueno, no, que lo te digo por toca. si tenía que No, cerrar porque Javier Miriam ha dicho sí. que le ha influenciado mucho Sí, los medios de comunicación. Si ellos tienen algo que Sí, terminar. ha sido la palabra malicia No, que en yo la he cuanto a ese interpretado tema ya lo he de otra dicho yo. manera. Y si El estás cine hablando y la literatura de la latinoamericana. publicidad también, que sí que es maliciosa, tienes razón. Pues, Dímelo tú. no, pero yo es que precisamente cuando empecé, claro, hubo ahí una paradoja, por decirlo de alguna manera, quizá una contradicción, porque me atraían mucho los clásicos. Estoy hablando de 14, 15 años, que es cuando yo creo que cualquier poeta, hombre, hay poetas que empiezan tarde, también, y grandes poetas, pero claro, no hay que confundir a veces cuando publicas tarde, lo que es empezar a publicar, que es otra cosa. Pero normalmente muchísimos poetas empiezan siendo muy jóvenes, ¿no? Escritores en general. Y con la curiosidad, en fin, te lleva a leer, luego a escribir, en fin. Y bueno, yo empecé, pues eso, digamos que a escribir y a querer ser escritor y a tener ínfulas de 14, 15 años, ¿no? Antes ya hacía cosas y leí. Y precisamente, por un lado, eran los clásicos, por ejemplo, San Juan de la Cruz, que lo ha nombrado Javier,
Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, como queríamos llamarle, que también me atraía, los místicos, tal, en fin, no sé, había clásicos, algo de Quevedo, de esto, bueno, Bécquer en su... Más la prosa que el verso. Me queda abierto muchas puertas a la poesía. Sí, en mi caso más las leyendas. Es un poco, que, a ver, claro, muy dulzón, demasiado dulzón, sí, pero como la miel. La poesía me traía algo menos en su vida. Pero bueno, pero por otro lado estaban las vanguardias. Exactamente. Que también me atraía mucho, precisamente por el juego de lenguaje, por el extrañamiento, por aquello que no entendía pero me fascinaba. Y yo ya empecé a leer diccionarios y además con un grupo de amigos que hacíamos eso, buscábamos palabras en los diccionarios y teníamos esa curiosidad de rescatar palabras. Juego, claro, ¿no? El problema es que no teníamos, como tú has dicho, es cierto, la madurez quizá para encajar bien las palabras o para saberlas utilizar o recrear. A lo mejor nos faltaba, seguro que nos faltaba esa experiencia. Claro, luego eso fue avanzando con muchas lecturas, pero yo era lector voraz, compulsivo y quería leer, estar al día. Yo entonces leía mucha poesía extranjera, quizá también por un cierto esnovismo. Rechazamos a algunos poetas, a lo mejor españoles, que ahora, como Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, que lo tengo entre mis grandes, no sé, pero el propio Miguel Hernández llegó un poco más tarde, ¿no? Entonces, los extranjeros, claro. Ahora te das cuenta que muchísimos poetas escriben que parece que sean poemas traducidos del inglés, ¿no? Pero entonces, claro, a mí me fascinaba, sobre todo la poesía francesa, luego la anglosajona llegó más después, la italiana, tal, leía mucho. Y luego empecé ya a centrarme más, y ya quizá con 20, 21, 22 años ya más en la poesía española también, y fui abarcando cada vez más, pero yo quería decir algo que normalmente no se dice, porque si yo tuviera que ahora decir todos los poetas que han podido influirme en mí, claro, y que me han fascinado y me fascinan, sería interminable y podríamos estar todo el día y mañana, el día de mañana, ¿no? Y no se trata de eso, y tampoco se trata de ceñirme a 3, 4 poetas que luego cuando salga de aquí diga, vaya, podía haber nombrado a estos otros. Entonces, también me gustaría reivindicar los que tenemos muy cerca, ¿no? Que normalmente siempre se dice, ¿en quién ha influido a ti? Pues hombre, Neruda, tal, Juan Ramón, Jiménez, Lorca, tal, Miguel Hernández, claro, eso es muy fácil y queda muy bien, ¿no? Octavio Paz, tal, por decir, gente que se me viene a la mente, ¿no? Pero no voy a decir evidentemente todos los nombres de amigos que hemos podido tener una correlación, que hay unos vasos comunicantes, porque también serían muchos y no quiero dejar a nadie afuera, pero sí quiero reivindicar ese grupo de amigos con los que estás en contacto habitualmente, bien desde mi adolescencia y bien ahora mismo, en el presente, ¿no? Es decir, desde Ada, que es la única que voy a nombrar porque convivo con ella y mi pareja, y por tanto, y es poeta, ¿no? Es poeta, escribe y hablamos y discutimos, y en fin, la poesía está presente continuamente, pero luego también hay un grupo de amigos que compartes experiencias, aun incluso con nuestros respectivos lenguajes singulares diferentes, ¿no? Pero compartimos experiencias, compartimos debates, y eso ayuda mucho, ¿no? Y eso es lo que yo quiero reivindicar también, ¿no? Que bien, te puede influir mucho un poeta importante, Nobel, premio Nobel y todo lo que sea, pero a veces un amigo que está cerca, que no es muy visible y que pues a lo mejor puede hacer incluso más, ¿no? Yo te digo una cosa, yo tengo la sensibilidad de un pollo, por decirte un animal sencillo y simple, para saber, para muchas artes. Ahora, sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Lo que mi ser rechaza, es decir, abrir un libro de poesía y decir, no va conmigo. Pero hacer otro así y decir, estoy ahí dentro, yo estoy ahí dentro. Y entonces es sentirme. Y yo lo que me gustaría es que una tertulia como esta, o mayor, hubiese un lugar donde yo pudiera decir, esta tarde son las 5, en tal sitio van a estar fulano, y van a estar hablando de poesía, o de otras cosas. No tiene por qué ser siempre poesía, no va a ser siempre monotema, pero voy a darme una vuelta y voy a escucharlos, porque voy a aprender. Y veros hablar así de esta manera, pues a mí fulano no me gusta, pues a mí me encanta, pues a mí el que me... Pues yo parece que entonces me daría a mí, como una persona totalmente nefasta en el tema, me daría a mí una aportación cultural, escucharos y aprender
porque lo que veo yo es que el crear un poema, por lo que os estoy escuchando, no es cuestión de decir ¿qué siento?, sino que lleva una labor detrás muy grande, con hacer con las palabras de prestidigitador. Tenéis que armar, porque no es, como ha dicho él antes, es que me siento de esta manera, lo escribo y esto es lo que hay. Así me encontraba yo ayer. No, que el poema es algo más. Es un ejercicio mental complejo. Hay que ejercitarse mentalmente. Complejo. ¿no? Retomando el tema de las palabras, cuando decía que tú leías los diccionarios y tal, yo creo que ese, por ejemplo, es un ejercicio muy bueno. Leer el diccionario casi como si fuera una novela. Sí. O incluso otro ejercicio es coger las palabras y decir, voy a definirlas yo. Voy a definir lo que me sugiere a mí. Este adjetivo y tal, ¿cómo lo definiría yo? No como lo define el diccionario, sino en tu forma particular de definirlo. Eso es un ejercicio mental muy interesante para luego a la hora de escribir estar en forma, digamos, ¿no? Igual que puede estarlo. Yo veo complejidad. Yo veo un problema de matemáticas. Sí, bueno, es que yo veo un problema de matemáticas. Hay cierta computación en la poesía. No estoy hablando ya del verso medido, una décima, un soneto. Sí. No, ya me voy más allá de eso. Hay lo que es la escritura poética en sí, incluyendo todo, incluso el poema en prosa. Es decir, hay una computación, evidentemente, que ahí entra la sintaxis, entra la gramática, entra una serie de elementos que sí, es un juego, también hay un juego de razonamiento, por eso decía antes. Pero también yo quería decir que, bueno, que no, tampoco hay que a veces romantizar o idealizar la poesía. Efectivamente, Miriam ha dicho la felicidad, y la felicidad muchas veces la tenemos cuando terminamos un poema, cuando nos sentimos satisfechos, otra cosa es que luego el lector diga o no, ya juzga. Pero también hay un momento doloroso en la creación del poema muchas veces, porque no sale, porque como tú decías antes, la escritura que a veces va más deprisa, la mente que la escritura, porque la mente quiere una cosa, la escritura no llega, no terminas de captar. O de expresar lo que tu mente dice, ¿no? Claro, tienes que abandonar un poema porque ves que no, y a lo mejor lo retomas pasado un tiempo y sí puede ser. Incluso puede ser que te sientas feliz ahora cuando lo termines, pero mañana por la mañana lo leas y no te guste tanto. Correcto, puede ocurrir también. Entonces, esos momentos dolorosos que también tiene la poesía están ahí, es decir que... Sí, pero yo a lo que me refiero es que al poeta no se le tiene como un intelectual, esto es una opinión mía, que habrán cientos de personas que no piensen como yo, o miles o todas, o sea, yo la única que mete la pata. Pero siempre hemos visto al poeta como aquella persona que expresa sus sentimientos y sus emociones y las escribe. Sí, bueno, eso es un tópico. Es un tópico, por la figura, con la figura de Miguel Hernández, por ejemplo, el Cabrero, es la persona súper sencilla que sin embargo tiene ese don. Pero tendrían que ir a ver el antetexto, o sea, todo lo que llevó a escribir. Pero es que hemos visto bocetos de poemas que han sido corregidos por él y estás viendo que es un trabajo elaborado. Totalmente. Aquí tacho, aquí pongo, aquí Eso no ha surgido de yo lo que veo es un problema matemático ahí. Sí, desde mi concepción es tan complejo como un problema matemático. Hay un disfrute emocional innegable en la creación y hay un disfrute intelectual innegable que nos alimenta un poquito la vanidad a los que escribimos poesía. Vanidad en el buen sentido, en el sentido del orgullo. Qué alegría da dar el dardo en el blanco. Sí. Cuando tú encuentras lo que estabas buscando y la pegaste, ¿no? Entonces, ahí es una vanidad sana. Tú no te sientes por eso superior a otros que escriben, sino que es un disfrute que nadie te lo puede quitar. Sí, nadie te lo puede quitar. Es un orgullo. Y el orgullo que te da cuando alguien se te acerca y te dice, entendí perfectamente, estoy completamente compenetrada con lo que acabas de... Oye, eso te hace más humano, te alimenta las ganas de seguir creando
y de ser productivo y es que mayor alegría que es que alguien te entienda. También tienes que estar preparado para que a alguien no le guste, ¿no? Y a alguien no le guste. Claro. A mí, por ejemplo, me Porque obsesiona. puede pasar y entonces ante esa situación o lo aceptas o lo analizas y te autoanalizas y dices, a lo mejor no estaba yo tan... O le dice, ven y te lo cierto, explico. ¿no? O ven y te lo explico, que ojalá te den la oportunidad. O también tiene que decir, con todo el mundo no puedo contactar. No, Exactamente. No se puede llegar. Es imposible. Pero A todo hay el mundo una... no le cae simpático. Cada obra artística mirada desde ciertas perspectivas la puedes demoler totalmente, ¿no? Porque Incluso, puede decir hasta lo mejor, puede decir que no vale nada, porque si aplicas un prisma determinado, un enfoque, a lo mejor le faltan cosas y le sobran otras. Si no nos hiciera feliz escribir poesía, no la escribiríamos. Qué Y felicidad, también ¿verdad? puede ocurrir, Miriam, que, bueno, perdona que te interrumpa, que a veces lo que no nos ha gustado, 2 o 3 años después nos gusta. De la misma manera que se nos puede caer a veces un poema o un poemario que nos fascinó en su día, que también puede ocurrir. Es decir, a veces también hay que tener paciencia y dejar tiempo al tiempo. A ver, yo que he estado en ya un sinfín de recitales y he participado, yo ya me lo he tomado siempre que la poesía no es una competición, y donde te van a dar la medalla de oro, de plata, de bronce, el diploma, no sé. No hay que competir. Entonces, porque te das cuenta, yo he estado en muchos sitios donde he salido a hombros, he triunfado, y otras veces donde he pasado inadvertido. Sí. Y con los mismos poemas, con los mismos... Depende del lugar, depende... Y hay que estar preparado, como dice No hay Javier. que competir ni hay que comparar, ¿no? Claro, ni comparar. Porque cada poesía puede tener su validez, aunque vaya por caminos diferentes. Claro, pero ese día a lo mejor hay un público que le gusta más una poesía más social, o más intimista, o más... No sé, y tú no encajas. O hay una poesía que es mejor para ser leída en público, para ser leída, y otra que no, claro, que requiere más intimidad. O hay un rapsoda que lee muy bien y te lee estupendamente el listín de teléfono, te lo convierte en un poema, leyéndolo. Es decir, que quiero decir que, claro, entonces... Una cosa, un rapsoda es difícil de encontrar. Sí, bueno, los hay. Sí, los hay. Y, claro, incluso poetas, por ejemplo, yo envidio a Ada porque ella es capaz de recitar de memoria, ya lo ha hecho varias veces, y además poniéndole alma, porque se puede recitar de memoria y no de carrerilla y tal. Yo soy incapaz. Entonces, eso lo envidio. Pero Miguel lo hacía. Claro, entonces, pero vamos, que ahora mismo una persona que tenga, si escribe bien y encima tiene esa capacidad, pues claro, engancha. Sí, también. pero ahora mismo yo me acuerdo que, que Miguel le decía a Carlos que fuera el rapsoda y Juan Carlos también escribía poesía. Sí, Carlos Fenol también era un rapsoda. Sí. Pero era un rapsoda, decía, no, yo no lo... Es que Miguel recitando era monótono. Sí. Y lo oyes recitar y no te levanta el alma, no te la eleva. También es verdad que hay poemas que necesitan un ritmo adecuado, una lectura adecuada, y hay rapsodas que te leen un poema siempre de la misma manera y se puede encargar un poema tuyo. O sea que también está el buen rapsoda para mí es el que sabe adaptarse a cada que poema, se pueda reconocer. Hay rapsodas que son muy enfáticos y muy historiados y otros. ¿Os acordáis de quién era? Vosotros os acordaréis de este actor que leía... Paco Valladares. Sí, que tenía muy buena voz. Buena voz. Yo, por ejemplo, mis poemas yo no se los pondría, no se los daría a él, pero sí tenía una voz que encantaba. Ya, pero ya no es la voz, es el hecho de que fueran las primeras personas que se dedicaban a ser rapsodas. Sí, que no abundaban, era Paco Valladares y dos o tres más, y no había más. Entonces no era... Y pueden ser a veces dobladores de cine o así también. Exactamente. Se han dedicado a eso. Pero que no todo el mundo sirve para ser rapsoda también. Es decir, yo voy a coger y digo, a ver, déjame que te lo voy a leer yo. Y me pongo muy interesante porque como yo no soy poeta, por lo menos que se me alíe con la poesía de alguna manera. Entonces yo me pongo muy interesante. Y entonces, pues lo que hago es destrozar la poesía porque o le estoy poniendo demasiado énfasis, o no le estoy poniendo el que debo, o no estoy haciendo hincapié en el momento oportuno. Y por lo menos tendrías que leer por lo menos un par de veces el poema. ¿Qué menos? Por lo menos. ¿Qué menos? Claro, porque ¿Qué si menos? no te arriesgas... Yo de todas maneras, cuando voy a un acto y escucho leer un poema al propio poeta, generalmente me decepciona con respecto a la lectura que voy a hacer luego yo. En voz baja, porque la mayor parte de los poetas no sabemos leer lo suficientemente bien, no estamos a la altura de nuestra poesía, por lo menos. Yo a lo mejor internamente sí que le sé dar el ritmo, pero cuando sale ese poema a la voz,
no se ajusta exactamente A lo que tú quieres. al ritmo interior que yo le estoy imaginando, ¿no? Por eso te digo que Rapsoda tampoco puede ser cualquiera. No. Y tampoco hay que exigirle al poeta que tenga que hacer una lectura perfecta, porque influyen muchos factores también. A veces los nervios te puede pillar un mal momento, no sé, un mal micrófono. Puede haber mil cosas que No, pero te puede decepcionar, claro, por ejemplo, el otro día lo sí. del premio Miguel Hernández, Sí. el poeta que lo ganó, Sí. oyéndolo a él recitar sus propios Sí. poemas, no me gustó demasiado. sí, Sin es embargo, verdad, luego he sí, leído claro. el libro y me ha Y es muy gustado bueno. bastante Claro, más. sí, y a veces que simplemente el poeta pues no es porque no él escribe y no está, eso no está capacitado para leer. No, Que se puede ser un gran Claro. poeta y un mal Rapsoda. Exactamente, que perfectamente. no hay No problema, tiene nada que ver. y no hay problema porque Te puedes suceda. tener un premio Claro, Nobel y no saber transmitir claro, conocimiento. exactamente. son También. profesiones distintas, si Claro, podemos claro. llamar profesión. Ni tampoco tiene que ser un poeta o un orador. El rapsoda Claro. o el declamador, ¿no? Tiene que tener buena voz, modulación, oratoria, Claro. actuación. Porque ¿qué es el rapsoda? Eso es como el Un compositor. actor, Claro. El compositor de música. Un actor. Un Hay actor. algunos que no pueden cantar luego claro, sus propias claro. canciones. O no Se las tienen que dar a claro. otros. O no son muy diestros a la hora Claro. de tocar. O un han hecho instrumento. una versión al principio que no tenía Claro. ningún éxito, luego Sí. se la pasan a Frank Sí. Sinatra y Sí, eso se triunfa. convierte en, Y si en la canción del siglo, ¿no? respeta la producción del otro, la producción del que él va a Del autor. anunciar del autor, Sí. el que va a declamar, pues tiene que empaparse, como dice José Luis, tiene que empaparse, prepararse y entender lo que va a leer, Claro. porque si no lo asesina. Sí. Claro, es lo que te estoy diciendo, es destrozar tu Lo alma. asesina. Yo, lo que pasa es, volviendo a lo que has dicho antes, si el poeta ha de ser intelectual o no, el tópico que tú decías que efectivamente, No, que sí, tan, efectivamente sí. está en el aire ahí Escucha, continuamente. pero es que hay personas que Sí. dicen, yo soy poeta, Sí. hay personas que dicen, yo soy poeta, y hay Sí. personas que dicen, ¿a qué te dedicas? Sí. Bueno, pues a la poesía. A mí me da, Y hay de tonos. a mí me da mucho rubor eso, ¿no? De Sí. hecho, siempre digo que en Mundiario pone, donde pone un breve currículo de mis artículos, pone escritor de poemas y relatos. Y eso de escritor de poemas claro. es que no lo quiero cambiar porque es una forma de Sí, modestia. aunque sea ¿no? un eufemismo, no llego a ser, sí, no llego a ser sí, poeta, es un sí, escritor de claro. poemas. ¿no? Que A es mí me distinto, sigue ¿no? resultando extraño cuando dicen el poeta, porque le tengo mucho respeto. pero es el tono. Claro, el tono. No, aunque tono. lo digan con cariño y con respeto. Pero bueno, volviendo a lo de intelectual, vamos a ver, yo no creo que un poeta tenga que ser estrictamente intelectual, es decir, una persona con una gran cultura, pero sí que creo que debe tener, y de hecho, cualquier buen poeta creo que tiene un bagaje cultural, yo creo que muy aceptable, ¿no? Y también pensamos que el poeta ha de leer solo poesía. Ahí está. Y que, o como mucho literatura, y no es así, vamos, yo al menos en mi caso, y yo lo reivindico, que el poeta también ha de leer ciencia, ha de estar en contacto con otras artes, con la pintura, con la música, con el cine. Bueno, aquí tenemos a Javier, que es un cinéfilo, por ejemplo, y ya que lo ha demostrado con creces. Es decir, ese lenguaje que yo creo que en general el poeta, y eso es lo que a veces el tópico no contempla o no se da cuenta, que el poeta está en continuo diálogo con otros lenguajes y otras disciplinas. Y sobre Tiene todo, que Y ser con la así. filosofía también. yo he hecho hincapié en la lectura, Sí, sí. en general, porque tú te tienes que, esto es un alimento. Yo pienso que para el poeta, para el escritor, en general, ahora ya vamos a hablar del arte de escribir, bien poesía, bien narrativa, tienes que alimentarte, tienes que comer Claro. Y es además para saber. y es además, sobre todo al principio, lo que te incita a escribir. Yo a veces he pensado, digo, ¿cómo puede ser que una persona lea y no se sienta impelida a escribir, ¿no? Porque a mí me pasa, sobre todo cuando leo algunos libros que me entusiasman mucho, he pensado, en momentos determinados, ahora tengo que escribir yo. Aunque sea, por otra parte, paradójico, porque digo, yo no voy a alcanzar este nivel de ninguna forma, ¿no? Pero me da pie, me muestra un camino y tal. Que y podría es- ser, pero eso y porque es lo un llevas camino dentro. que puedo seguir. Porque lo llevas dentro. Entonces, porque por yo, eso no entiendo a alguien que simplemente se quede en la lectura, ¿no? Para que no sienta el deseo de escribir alguna ver. vez, ¿no? Aunque sea para sí mismo, aunque sea consciente de que no llega a un nivel muy elevado que Sí, yo te merezca entiendo ser perfectamente. publicado. Pero una servidora, me puede gustar muchísimo la poesía y decir, qué lástima que yo no sepa hacer eso.
y quedarme ahí, porque soy una inútil Bueno, total para eso. A mí me pasa con la música, escucho música y yo no tengo ni idea de música. Y además, pero me gustaría poder eso sí, claro, a mí también me gustaría poder expresarme a través de un instrumento. También ese lenguaje maravilloso. Eso a mí me encantaría, pero yo soy sorda y casi ciega. Entonces, ¿qué pasa? Pues llega un momento en que yo aprecio y valoro más a la persona que lo hace porque yo me siento incapaz. Esto me hace que ella tenga más valor a mis ojos. ¿Me explico? No sé si me explico. Sí, de todas formas necesitamos, vamos ya a llamarnos poetas, sin rubor. Es que necesitamos como poetas. Claro, con minúscula. Necesitamos lectores o lectoras que no necesariamente sean poetas, porque claro, ahí se dice también otro tópico, que son los poetas, que solo leen poetas, solo leen poesía los poetas, y que se leen a sí mismos. Vamos a ver, creo que no es exactamente así, abunda, pero yo creo que sí que hay personas que no son poetas, que no son, bueno, yo conozco médicos, conozco gente de otros ámbitos, incluso de la ciencia, y que leen poesía, y no escriben poesía. Entonces, por eso digo que también necesitamos gente que no escriba poesía y que nos lea y que pueda y que se interese. Claro, por eso digo que no hay que pedirle a quien nos lea que sea poeta. Porque, o si no, por lo menos exportar la poesía a otros países para que tener más lectores. A ver, las fuentes de la sensibilidad son muchas. El poeta, por supuesto, es una persona que trabaja con la sensibilidad ante una realidad y una ficción, ¿verdad? Puede elegir uno o puede elegir el otro o mantener un equilibrio, pero la sensibilidad, las fuentes son tantas. Por ejemplo, estoy pensando en ese instrumento para cazar mariposas. O sea, el tubo se llama así, ¿no? Sí. Con la red. Cazamariposas. Por eso. Sí. ¿Y qué es el poeta? Un cazamariposas. Va cazando palabras. Claro. Entonces, y dándole vida. Y mensajes y situaciones. Por ejemplo, comenzaste al saludarnos en el tema de que estamos en octubre. Sí. ¿No? A Miguel Hernández yo le he escrito solamente yo diría letra de canción, no lo quiero llamar poesía. Y fue en Lalo Haces, en la biblioteca que lo Haces de Orihuela, que todos frecuentamos a cada rato. Carmen Conde, la murciana, dijo que lo que más le llamaba la atención de lo leído sobre la personalidad de Miguel Hernández era que él siempre sonreía. Bastó eso, yo tenía preparado mi instrumento, atrapé de que Miguel Hernández sonreía mucho y eso generó la letra de la canción. O sea, a veces uno no sabe dónde está el clic del asunto. Hay que estar alerta, ¿no? ¿Dónde está eso? Y hay épocas en las que está más alerta que no. A mí me pasa, por ejemplo, que tengo periodos en los que escribo y periodos poesía y periodos en los que no. Entonces hay momentos en que todo lo que recibes lo puedes traducir al verso y otros momentos en que no. Y eso es más evidente en la poesía que la oportunidad que tiene un novelista. El novelista ya tiene que manejarse con otros elementos. Sí, ya te puedes montar una oficina. Correcto. Nosotros que usamos el cazamariposas Yo he utilizado a veces la analogía del centinela. También lo he utilizado en algunas entrevistas, ¿no? Por lo de la alerta, por lo de efectivamente. Y luego también, ¿verdad? Efectivamente, a veces tienes que ir al vuelo, vas cazando. Porque bueno, eso ya... podríamos tener una mesa aparte para hablar de la inspiración, de lo que sea la inspiración, pero que nos pille trabajando, como dice el tópico, ¿no? Sí, pero daos cuenta de que hemos hablado de una rama de la literatura, entre comillas, que siempre ha sido la hermana pobre, es decir, la menos leída, la menos vendida. Somos pobres, sí. La hermana pobre. Y lo que da de sí, porque necesitamos 2 o 3 programas más, para estar hablando de la poesía y lo que gira alrededor de ella, ¿vale? Así es. O sea, que fijaros lo importante y lo interesante que es. Y yo lo que he aprendido, porque yo cuando oigo, pues que yo soy nula, es decir, que tengo la sensibilidad, ya lo he dicho, bastante baja. A ver, hay cosas que me suben como decís vosotros, hay una frase o una palabra que conecta con mi clic mental y me puede elevar como Santa Teresa y tener que bajarme descanchándome del hábito. Y hay otras veces
que me deja indiferente. No, pero quizás porque... También depende del momento en que estés, ¿no? En el momento Si en que estás yo me haciendo encuentro... mal la digestión, a lo mejor... Claro, exactamente. O Pues estás es que yo con un dolor de cabeza inmenso. No, que Un problema bancario. Que no es el momento, Sí. simplemente que no es el momento. O que simplemente ese poema O ese no poema te no me llega por gusta, lo no que me sea. dice y ya nada. está. Hay porque poetas que no sintonizas con él, no claro. sintonizas. Hoy una cosa que estamos terminando, quería preguntaros, ¿hay algún libro que hayas dejado sin terminar de leer? Muchísimos. Ay, qué alivio me das. Muchísimos, Porque ¿no? tenía un complejo. Sí. Pero Ay, pensaba que yo era una mala lectora. yo leo mucho, pero también dejo mucho, sobre todo novelas. Hay muchas novelas que afortunadamente no son compradas la mayoría, son a veces de la biblioteca o tal, pero que abandono porque llega un momento que no me dicen nada, que son redundantes y tal, entonces... Sí. Yo no me aportan, no me soy un aportan. gran aficionado como nadie a la lectura, pero también Sí. comprendo a aquellas personas que si tienen la mala suerte y tropezaran con esas novelas que yo abandono, pues no se convertirían en lectores. No, claro. ¿No? Hay que también tener suerte en esto, en la carrera como hay veces lector. también que me ha pasado que dice, he comprado este libro porque seguro, porque el autor es fantástico, me encanta. Porque te lo ha recomendado otro autor que sí que te gusta, o un Sí, amigo que sí que te Incluso gusta. el autor, la Y personalidad eso o falla, autora. y eso falla a veces. La autora tiene una personalidad muy marcada y cuando abres el libro dices, pero esto es un blues. No, un blues no, un bluff. Un bluff. Es que me salía Sí, sí. bluff. No, pero es normal. A veces Me la- sale bluff, Sí, pero es un bluff. sí. Y dices, tú, madre mía, que esto haya tenido este aparataje. También a veces le dan un bombo a algunas eso, obras, que haya tenido- sobre todo de autores ya consagrados, Que la publicidad hace que mucho. siguen escribiendo y a lo mejor no tienen nada que decir. Están sin malicia. Y están secos. Están secos. Y son Hay muy- autores que venden por el nombre, no por la calidad de la Ves obra. un porque montón de críticas buenísimas y dices, pero ¿cómo puede ser eso? Es que, si este hombre- y se han quedado secos y como les exigen. Sí, Además, sí, los libros, sabes claro. tú que muchas veces a los autores les exigen los libros de Sí, un año sí, para otro. sí. Tienes que Los, escribirme este contra- año. los adelantos Los claro, adelantos y que tienen llevan. que- Entonces, claro, tienes que forzar la máquina y a veces forzar la máquina. Sí, Laura, a mí me ha pasado es con las novelas. Más las novelas que la poesía. A La mí poesía le también. meto mucha cabeza, le meto análisis cabeza. Pero con las novelas La le novela. aplico el sistema de lectura transversal o lectura veloz. No, fuera, Sí. fuera. Y eso hace que uno también se vuelva más selectivo, no digo más exquisito. Sí, sí, no, pero el buen lector no también. se Pero- puede, no se también puede tiene que perder ser el tiempo No se porque puede perder hay tiempo, hay miles de libros hay por mucho. Lo delante que no para te- leer, ¿no? Lo que no te llena, de lo que no aprendes. Hace un rato José Luis dijo algo muy importante, que él quiere revalorizar la compañía de creadores y productores de poesía con los que trata cada día, ¿no? Sí, Ese- y que algunos no son muy Y visibles que algunos son muy a nivel visibles, nacional o tal, pero la que tienen, riqueza que que da, tienen mucho valor. claro, de ver lo que crean y lo que piensan poetas que te rodean. Para mí ha sido fundamental, impresionante. Por eso te digo yo que echo de menos esas tertulias abiertas Claro. en las que hay escritores diversos, pues puede ser quien quiera. Y que yo diga un día, un jueves por la tarde, oye, están en tal sitio reunidos los fulano y mengana y tal, sultano. Oye, me voy a dar una vuelta porque siempre sacaré algo limpio de ahí, algo siempre sacaré, aprenderé algo. Sí. También es Siempre. interesante acudir a las presentaciones Ay, de los sí. libros, por Sí, ejemplo. también, pero ya Que también se establecen tertulias muchas Sí, veces pero, después. Sí, claro. pero hay gente que le da vergüenza. Claro. Hay gente que le da vergüenza. Aunque no se intervenga, pero bueno, Hombre, claro, escuchando es que lo sí, que sí, puede sí. decir el presentador, lo que puede decirte luego el Sí, propio pero poeta y tal. yo me echo de menos el decir, eso es espontáneo. Es decir, voy a ir porque me apetece, porque en vez de estar en contacto con esta gente, porque siempre me aporta algo. Y a lo mejor si voy estáis hablando enseguida de cine. Pues estamos aprendiendo de cine, porque tú eres un especialista. Si estamos hablando de determinada poesía, por ejemplo, como la comunicación, hombre, es que la poesía y la comunicación tienen... Pues yo no lo había visto desde ese punto de vista, Mucho. pues acabo de aprenderlo. No sé, y a mí me alimenta y me entretiene, es decir, mato dos pájaros de un tiro. Y yo me gustaría que hubiese una casa de cultura, o por lo menos un lugar donde yo supiera que estáis. Y estáis vosotros los poetas, los narradores, los novelistas, y que intercambiéis Nosotros, opiniones. Eso es una riqueza cultural maravillosa. Desde la revista Empireuma llevamos 2 tertulias, una que era en Elis, ya desaparecido, el bar Elis que estaba Sí. al lado de Samoa, en Duque Sí. de Mames, en el bar Zara también desaparecido. Pero claro, los ámbitos cambian, los hábitos y ámbitos cambian, ya no hay esos lugares tan Emblemático. emblemáticos y que invitan a la tertulia, y luego cada uno pues también las obligaciones
cotidianas y demás. Entonces yo creo que también fuimos nosotros, y yo creo que en general ha sido así, y está pasando en otras ciudades, en otros pueblos. Al final, lo que son, hemos primado los actos culturales, los encuentros culturales, que es donde nos podemos encontrar amigos, conocidos, interesados. Y yo creo que hoy por hoy, por ejemplo, en Orihuela, hay prácticamente, yo creo que cada semana, o con suerte, o cada 15 días hay un acto, pero por lo menos de poesía. Si nos ceñimos a la poesía particularmente, yo creo que por lo menos cada 15 días hay un acto sobre poesía. Y entonces el que quiera ver a poetas, encontrarse poetas y hablar de poesía, puede ir, como dice Javier. Yo he ido a alguna, pero no puedes establecer, otra cosa es que claro, no puedes ir, pero también la tertulia igual no puedes ir todos los días. Yo no puedo ir a casi nada, no es que te den a mí. Claro, por eso digo pero que luego, y además luego esos actos, normalmente se improvisa una pequeña tertulia entre el público, pero incluso luego, después, cuando acaba el acto, se forma un corrillo y muchas veces nos vamos a tomar algo y tal, y ahí se crea la tertulia. Esa es la que digo yo, porque muchas veces la gente no habla por temor. La tertulia parte de una afinidad, intereses comunes, y si termina en amistad, maravilloso. Se disfruta más. Y si sigue en compañerismo es, yo te ayudo, tú me ayudas. Yo te corrijo, yo te mejoro, yo te asesoro, bueno, eso es lo que yo he vivido aquí. Son las tertulias sanas, porque yo creo que las famosas tertulias antiguas eran otra cosa, ¿no? Cada uno iba a destacar vanidades, no había realmente amistades, ¿no? Era otro estilo. Era otro estilo. Chicos, leedme. Empieza, Javier. ¿Empiezo yo? Empieza. Leedme un poquito de poesía para que se sepa que estamos hablando de poesía y se vea la poesía, que esté presente. Que se respire. Que se respire. En el aire. Pero bueno, aquí me trae un montón y ya veremos qué elijo. No, que no sea muy larga, que nos queda poco tiempo. No, entonces... Vale, una solo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo... Es el remate de una conversación muy amena y muy ilustrativa. ¿Verdad? ¿Te has sentido cómoda? Feliz. Ay, qué graciosa. Vale, y que da gusto que haya programas que traten sobre poesía. O sea, que eso porque no es... Normalmente pues no somos muy mediáticos los poetas, tenemos que decirlo así. La verdad es que claro. Lo he dicho antes yo también, no sois el centro de... Claro. Ahora lo que hay es mucha novela de divertimento. Mucha novela de evasión. Dime, empieza. Bueno, voy a leer un poema que es inédito, que formaría parte... Un momento. Señoras y señores, vamos a despedir el programa con las palabras que digan estos poetas. No va a haber despedida de adiós ya hasta la semana que viene, porque esto es lo como mejor podemos terminar un programa, con la voz de los creadores de poesía, los poetas y la poetisa. Bueno, pues he elegido un poema de mi nuevo poemario inédito que quiero publicarle el año próximo, y se titula Crepuscular, y está originado por la contemplación de un crepúsculo y a partir de ahí una reflexión sobre el paso del tiempo, sobre el valor de cada día, ¿no? Y dice así: contemplo el crepúsculo, su indiferente espectáculo único en nosotros cada vez. El sol rompiéndose en su descenso, quebrándose anaranjado tras las colinas lejanas, en un inalcanzable más allá. Y he sentido que ese cotidiano suceso marcaba los pasos de lo fatal, que era el verdadero reloj que nos acompaña, y no esta esfera en mi muñeca que finge el círculo del tiempo, los días sin desgaste, el infinito e indemne volver a empezar. No desiste el sol de su propósito perenne, cada día culmina su suave advertencia. Ya va quedando menos tiempo de la vida de cada cual, que urge escapar del desperdicio que cabe en cada instante. Miro el desordenado cúmulo de mis años y me agarro a los anclajes de mi diaria reaparición, a una historia particular que a veces me eleva y otras no me arranca. Este día lo he ganado o lo he perdido, lo he gastado sin apenas conciencia de su incesante posibilidad, lo he malbaratado o me he detenido a contemplarlo para luego empezar a seguirlo, seguro de su ofrecimiento providencial. He estado verdaderamente en mí, más adentro de mis inercias, salvado de mis resortes. ¿Ha sido mi día algo más que una pálida resolución? Sí, hoy puedo decir que he estado despierto, que me he deshecho de la insistencia de lo infértil, abrazado a la fuerza de mi desnudez, he desistido de mi vana seguridad. Sí,
hoy la llevaba dentro, esa luz que refresca el sentir, que concibe lo nuestro, esa fuerza suave que dispersa lo oscuro y sublima cada acontecer. Stephanie. Aplauso con el corazón. Precioso. El más allá. A ti te lleva el más allá por ahí. Mucho. Tú eso el más allá lo tienes muy presente. Vamos a ver nuestra poetisa, Miriam. Bueno, quiero reivindicar la palabra evolución, ¿no? Ellos han vivido su evolución, yo la estoy viviendo. Es verdad que gracias a ese mundo literario poético de España, he podido, con muchos esfuerzos, editar estos 2 poemarios. Nadie y yo, que es del 2023, ¿verdad? Pasa. Por supuesto, donde están presentes estos 2 compañeros. Regalo para ti. No, Claro. que esto cuesta mucho dinero. Hay cosas que no tienen precio. Eso también es verdad. Déjame que lo ponga Y delante de la aquel cámara. es de la editorial Oblicua, catalana, Sí, pone y ahí. este es de la editorial Letrame, que está muy de moda ahora, Letrame con mucho... ¿Ah, sí? Sí, este es de este año, este es de marzo, Yo quería- febrero, marzo. Es de Andalucía, Andaluza. Sí, Algeciras creo que tiene la sede. Yo tengo también una relación con una editorial andaluza. Sí, ya luego hablaremos. Bueno, y en evolución ¿En tengo cuánto tiempo se lleva entre uno y otro? 2 años. Sí, 2 años, más o Y menos. sin deuda. Es lo que cuesta. Sí. Es lo que Y cuesta bueno, más o menos sacar adelante. Tengo poesía nueva que no he editado, pero es poesía que reconozco, y ellos la conocen, que es una evolución. A veces me gustaría escribir como escriben otros, lo confieso, ¿no? Lo confieso, de verdad. Es normal. Por admiración. Porque la admira, porque Por te llena, porque te admiración. satisface. Y aclaro, Laura, que yo no sé yo no puedo escribir en femenino. ¿Escribes en masculino? Sí, muy pocos poemas míos se da cuenta la gente que escribe una mujer, porque, no sé, me parece que el masculino, y no es un problema de género, sino de integración, tengo un concepto humanista que reconoce el valor. Que cuando dices el hombre abarca todo. Claro, porque no quisiera que un hombre dijera, ya viene esta, y me aparte o me separe o me discrimine. No, yo encuentro que perfectamente el mensaje llega más completo usando El hombre en general. Correcto, sí, pero no como un problema de género. Soy mujer y bueno. ¿Qué nos vas a leer? Esa pregunta, hay una de la evolución nueva, eso no está publicado. Tengo ese pequeño poema que tiene que ver con Miguel Hernández, que lo considero más como una letra de canción. Es más, en la senda del poeta, que siempre se hace, ahora toca nuevamente, me ha tocado recitarlo y explicar de dónde viene la inspiración, ¿no? ¿Qué te lo que has dicho antes? Sí. Pero De la quiero leer... sonrisa, en la sonrisa. Sí, de Que Miguel reía mucho. Sí. Y lo traje porque yo sabía que ibas a hablar de que estamos en octubre. Claro, estamos Claro. en el aniversario del nacimiento del poeta. Claro. Pero también quiero agradecer a la Fundación Miguel Hernández, a Héctor Arravide, mucho apoyo, mucho estímulo. Y bueno, ahí fue donde yo he conocido a esta nueva familia de vida. Familia de vida, ¿no? ¿Cómo vamos ganando con los años? Caramba. Voy a leer esta que, ya que te intrigó el tema de la malicia, Laura. Sí. Bueno, esta es la que identifica el libro Nadie y yo. Toda vez que escuches la palabra nadie es en mayúscula. ¿Ok? Cuando crees que nada te sorprende, nadie te sorprende. Aunque en persona no conozco a nadie, le tengo más admiración que a alguien. Por aquello tan absurdo que escucho por doquier, no eres nadie, lo que es obvio y evidente, pues él es él y yo aún indago quién soy. Jeremías en 1.8 afirma con contundencia, no le tengas miedo a nadie. En verdad no se lo tengo, mas podría ser un vehemente chismoso, del que provecho podría sacar, porque nadie me lo dijo.
pese a mis intentos de deducirlo yo. Infiero su afán de protagonismo cuando en público se presenta, según cuentan, agitando voz y manos todo lo que tiene. Soy nadie para todos. Mucho gusto, es un placer. Exquisito, sin duda, debe ser, pues con frecuencia escucho, esto no le gusta a nadie. Y por si su confianza gano, confirmo que en efecto, del montón nadie no es. ¿Será posible que sin saberlo nadie me ama? Entro en casa y pregunto, ¿nadie me llamó? Nadie te llamó, contestan. Descubro esa contradicción, ya que también sospecho algo bien conocido, como que nadie me espera. Tiempo de soledad decidida que quieren comparta con él. Entonces, para irritarlo, le grito y nadie me responde. Habituado a escurrir su cara del misterio, su estrategia. Quizás porque ninguna tenga, quizás por respirar dolor. Yo prefiero creer en nadie que creer en alguien, sin caer en inútil debate sobre infidelidad. Sin embargo, no quiero parecerme a nadie, aunque sé que existe y está en acecho. Mi egoísmo, no deseo compartirlo con nadie. Suficiente debe de tener él con el suyo y parece que lo disfruta así. El mío nació conmigo y lo uso para sobrevivir sin nadie. Nadie con mayúscula. Correcto. Sí. Te lo dedico. Gracias. Agradecida. Te los Vamos. obsequio. Bueno, no sé, iba a leer un poema, pero que creo que ellos no conocen porque es un libro inédito, pero creo que es un pelín largo y no sé si leer. A ver, Bueno, no, no muy largo, pero vamos. ¿Tiene 4 folios? No, son dos. No sé si leer uno más breve o que. A ver, Chico, lo que sea, venga, a ver. hombre. Y Bueno, si es inédito, mejor. son dos, bueno, son. Primicia No total. es tan largo, no es tan largo. Pensaba que era más largo. No. Es primicia Sí, total. no, porque si leo el otro, ellos sí lo conocen. El otro, porque ese es el único que he publicado del libro, que está en una antología. Y entonces, bueno, yo en este caso, ya que hemos hablado también de belleza, y es un tópico dentro de la poesía, cuando se habla de la belleza, se nombra mucho, se relaciona mucho poesía con belleza. Y a veces la belleza también puede ser terrible, como decía Rilke, y que no siempre es canónica, y puede haber una belleza que también implique fealdad o implique... Entonces, o puede irritar y demás. Entonces, bueno, pues hay aquí una reflexión sobre el término de belleza, que se titula La dificultad de nombrarte. No sé si te conozco, belleza. No sé si lo que para mí es bello es digno de tu nombre. No sé si existes o te sueño. No sé si habitas en las verdes paletas de este descampado, en el ocre de las cañas resecas, en el fractal luminoso de la nube solitaria que pasa, o en el agua teñida de los charcos tras la lluvia reciente. No sé si eres, belleza, el frágil temblor de las ramas en el almendro, o la esperanza del niño maltratado ante la luz matinal. No conozco los jardines que plantas en la pupila humana, pero ansío habitarlos. No sé si te agigantas o te enjoges con el paso del tiempo, si eres deseo de eternidad o gozo de lo efímero, si esplendor sublime o diminuta mansedumbre. Sin embargo, me lleno de ti y en ti me extravío. Eres tú quien provoca en mi piel un estremecimiento de asombro que jamás podré compartir. Te nombro y siento la necesidad de ensalzarte, pero las palabras se quedan suspendidas. Te siento como un don y una condena, como aguijón y caricia. No sé quién eres, pero entras en todos mis sentidos y te evades como un vuelo de aves que ansían la sombra. No sé si te conozco, no sé si he descubierto el misterio de tus fiestas profanas. No sé si existes o te sueño, deleite inmenso de tu locura. No sé si potencias el mundo o lo desvanece tu peso.
En tu nombre resuena la memoria mineral del cosmos. Tu sola palabra esconde reliquias antiguas, exilios, tumbas olvidadas. No te conoceré, belleza, ni alcanzaré a abarcar tu paraíso devaluado. Aunque mire muy dentro de ti, me deslumbrará una ceniza de hojarasca. Ay, José Luis, por favor. Gracias. Sí que sois buenos rapsodas. Vosotros sí que sois buenos rapsodas. Sois autor y se intenta llegar un poco a lo que es el poema. Pero no, vamos a ver. A veces, como el propio autor, no lo lee nadie, porque está emitiendo al mismo tiempo de su emoción. Por una parte, sí. Una parte de él, pero, como has dicho antes, no todos. Vamos a dejarlo aquí por la belleza de la expresividad. Un final precioso. Y un final bonito para un programa que me ha pasado muy bien. Ha sido muy aleccionador. Espero que ustedes lo hayan pasado igual de bien. He dicho que no me iba a despedir, pero es la costumbre. Bueno, gracias, Laura. Gracias a vosotros Gracias. por haber asistido y a ustedes por habernos acogido en sus casas. Hasta la semana que viene. Adiós.